Hay lugares que son el legado de sus leyendas y de sus hazañas, el reflejo del paso del tiempo, de la tradición, de su gente y al final el alma de una ciudad. El Palacio del Infantado de Guadalajara había vivido muchos siglos y sobrevivido impertérrito a batallas cruentas, pero su serenidad era solo una fachada que saltó por los aires en una mañana fría, soleada y, por qué no decirlo, siniestra de diciembre de 1936. La aviación Cóndor, aliados del bando golpista, pues bombardearon la ciudad de Guadalajara y fue un bombardeo indiscriminado. Cogieron toda la calle del Amparo en línea recta, calle Mayor abajo, hasta llegar al barrio de la Estación y bombardeando primero pues la población civil y también el Palacio del Infantado. Guadalajara era uno de los bastiones de los republicanos en la guerra civil. El bombardeo de la Legión Cóndor destruyó desde los primeros impactos gran parte de la joya arquitectónica de la ciudad. Porque ¿qué sentido tiene bombardear un edificio como este? ¿Qué sentido tiene bombardear el barrio de la Estación o las inmediaciones de la antigua fábrica de la Hispano-Suiza? Es para mellar la economía y la moral de la sociedad de Guadalajara. La prensa de la época recogió aquel ataque. La Libertad titulaba a toda página en su portada la crueldad del ataque, La Voz el objetivo real, que era destruir la capital alcarreña por completo. El Umbral, con su estilo tan característico, ya hablaba de la tragedia artística sufrida y mostraba las profundas heridas del infantado. La noticia saltó de nuestras fronteras días después, como en el diario argentino Caras y Caretas. Ambos bandos, tanto el republicano como el golpista, se dedican a destruir patrimonio histórico con la idea de llamar la atención de la prensa extranjera. La barbarie de la guerra hace que se destruya uno de los elementos patrimoniales del gótico tardío más singulares de toda la península y de Europa. Las decenas de bombas que cayeron sobre el palacio provocaron, además de muchos muertos, un incendio incontrolable. Los artesonados de madera sirvieron de combustible para un fuego que se prolongó hasta 3 días. Esa madera va retroalimentando este incendio y hace que hasta que no se extinga por completo, pues lo que nos queda en pie es la propia estructura, es decir, se queda como un cascarón. Fueron los propios vecinos los que, pese a estar atemorizados por la guerra y con el miedo de que llovieran más bombas, los que quisieron salvar el emblema de la ciudad. Cuentan los mayores de Guadalajara que recuerdan a sus familiares cómo algunos entraron en el palacio para intentar salvar pues lo máximo posible. La gente, los vecinos, se puso a desmantelar los tejados de aquella zona y a intentar que no se prolongara por ahí el incendio. Después de aquello, el silencio. Las balas, los proyectiles y el dolor seguía abrazando la provincia, pero el infantado, del que quedaba poco más que su coraza, no volvió a ser atacado, salvo por aquellos que vieron oportunidad de sacar tajada de sus despojos. La intemperie y el expolio, no lo olvidemos, pues dañó mucho a todos los elementos artísticos que tuvo en origen este edificio. Se pierde parte de su belleza y de sus tesoros. Es sabido y consabido que algunos de los artesonados pues son robados, son mal vendidos. La creación de una Junta de Defensa del Tesoro Artístico sirvió para apuntalar y proteger lo que quedaba del infantado hasta que terminó la guerra. Se ponen unas cubiertas de uraletas provisionales para evitar que las lluvias vayan cercenando lo que se había conservado. Incluso se apuntalan varias galerías. Todo eso en 2 proyectos muy sencillos de economía de guerra que permiten que el edificio no se desplome por completo. Estos grabados de Pérez Villamil de mediados del 19 ejemplifican lo esplendoroso que fue. Un siglo después, de él solo restaban ruinas que estuvieron a merced del tiempo. Años que con el final de la guerra y la llegada del franquismo mostraban una joya de la que solo quedaban recuerdos. Un poco muestra de ese, castigo hacia que había sido una ciudad prácticamente leal a la República hasta el final de la Guerra Civil, es que el emblema de la propia ciudad quede en el suelo. También un castigo moral. El cronista oficial de Guadalajara, Francisco Laina Serrano, fue fundamental para que se propusiera su reconstrucción. Como cronista provincial, el que se lanza a los periódicos, sobre todo a los semanarios de Madrid, ABC, y empieza a demandar la necesidad de recuperar el Palacio del Infantado. Que él es la persona que está tirando del carro para que esto se ponga en marcha y se restaure. Claro, estuvo a la intemperie pues prácticamente desde el día de su bombardeo hasta 1960. Cuando ya se empiece a reconstruir para darle un uso al propio edificio. Estamos hablando de 1936 hasta 1960, 3 décadas de abandono absoluto del Palacio del Infantado. En la restauración se tuvieron en cuenta criterios de la época y el uso que iba a tener, por ello se derribaron partes que estaban intactas a orillas de los jardines y no se buscó recuperar el Palacio del Infantado original. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues se hizo con los criterios de la época. Que están más en función de recuperar lo artísticamente visible
y darle un servicio logístico. Como sede de la Biblioteca Pública del Estado, del Archivo Histórico Provincial y del Museo de Guadalajara. Entonces, antes de quedarnos con un palacio derruido en el suelo, pues por lo menos tener un palacio reconstruido con un uso, que eso es fundamental. Pero al final es toda la desfiguración que se hace, que es lo que deja el Palacio del Infantado un poco, digamos, fuera de contexto. Sea como fuere, 85 años después de su bombardeo, el Palacio del Infantado sigue siendo el corazón de la ciudad. Al fin y al cabo, los edificios, fíjate, este edificio que tiene más de 500 años de historia, es la parte de la historia de España. Monumentos históricos tienen que ser testimonio del paso de los años y por lo tanto las cicatrices se tienen que notar. Ese aspecto de aquí se ha vivido, aquí está la historia de España. Porque la historia no ha sido solamente una sucesión de momentos felices, sino también de tristes y dramáticos. Al final, el edificio, como tantas otras cosas, podrá ser muy bonito por fuera, pero en su interior guarda muchas heridas, y aunque no sean visibles, ahí están, como los pasos de un legado tan eterno como lo debe ser su memoria.